Muy buenas noches a todos. Ya son casi 3 años que no tuvimos la oportunidad de volver a tener un evento como este. Quiero agradecer al nuevo directorio, a los directores que hoy nos dejan en la gestión, a todos los empresarios, familias empresarias, emprendedores que hoy nos visitan. Quiero agradecerles de manera especial porque esta noche es de ustedes. Quiero pedir un aplauso para todos ustedes, por favor. En este tiempo, sobre todo en estos últimos meses, he estado visitando varios negocios familiares y nuevamente me acerqué a la empresa de don Sixto. Me recibió con su sonrisa amplia, con una gran amabilidad como a él lo caracteriza. Me hizo sentarme en medio de unas pilas de anaqueles, algunos de ellos semivacíos todavía, y me dijo: Fernando, ¿se acuerda lo que le comenté, lo que le dije en la última reunión que tuvimos? Le dije que los gobiernos no nos quieren a los empresarios. Y usted me respondió que quizás es porque no nos conocen. Y que si no nos conocen y que si nos conocieran, quizás cambiarían de opinión. Le dije que sí, me acordaba que habíamos conversado eso y siguió conversando y me dijo: he pensado mucho sobre eso que le comenté. ¿Y sabe qué es lo que pienso ahora? Ya no me quita el sueño si nos quieren o no nos quieren. Ya no espero que hagan algo por nosotros, porque pareciera que están en otra. Eso sí, debemos exigir que nos dejen trabajar, que no nos perjudiquen, que dejen de poner zancadillas por todos lados. Seguía conversando con don Sixto y me decía: damos trabajo. Todos los días sacamos productos y peleamos contra la yesquera. No pedimos que nos regalen nada ni que nos den pega, pero eso sí, merecemos más respeto porque somos nosotros los que llevamos adelante este país. Estimada ministra, ministro, autoridades, aquí se trata de exponer ideas, no consignas. Y lo que dice don Sixto nos debe hacer reflexionar, más aún porque hoy el mundo es otro. Y tenemos hoy más retos que cuando empezamos este año. Cuando pensábamos que dejábamos atrás a la pandemia, a esos días difíciles que nos tocó vivir, para pasar del rebote a la recuperación de nuestras economías, apareció otra tormenta en el horizonte. Aunque la guerra en Ucrania parece estar lejos, sus olas expansivas ya nos están llegando. A un poco más de un mes del inicio de la guerra, tratar de dibujar el futuro sería como un ejercicio de brujería. Sin embargo, sentimos que el mundo se vuelve más inestable, el mundo se vuelve más peligroso y más imprevisible. Por ahora, vemos luces y sombras para nuestro país. Los precios de varios productos que exportamos han subido. Eso puede, obviamente, traernos más ingresos. Por el momento se estima que, por ejemplo, el precio de la soya estará un 40 o 50% más alto que las proyecciones que se hicieron en enero. La buena noticia es que a febrero la exportación de soya llegó a casi 250 millones de dólares, mientras que hace un año atrás, en febrero del 2021, se exportaron 175 millones de dólares. Pero por otro lado, suben los costos de producción. Los precios de los fertilizantes han subido 180%. El precio del petróleo podría estar 55% más alto que en el mes de enero. Los productores
Van a tener que enfrentar costos más altos de sus insumos y de sus materias primas. Los productos fabricados con base en petróleo, como las resinas para soplar botellas o el poliéster para fabricar textiles, serán más caros. La cadena de suministro muestra ya mostraba y ahora muestra también nuevas restricciones, además de los fletes y transportes que son más caros. Y en Bolivia, si bien podría haber un impacto positivo por el incremento de los precios de exportación, el gobierno tendrá que enfrentar el aumento del costo de los combustibles líquidos que se importan. Y es ahí donde viene la mala noticia. A febrero, las importaciones de gasolina y diésel sumaron 447 millones de dólares, mientras que las exportaciones de gas apenas llegaron a 412 millones de dólares. Además, las familias empresarias estamos sintiendo el aumento de los costos en la mayoría de las industrias, principalmente en las cadenas agroalimentarias y de construcción. Se espera un aumento de la inflación en algunos productos de la canasta familiar que reduciría la capacidad adquisitiva de los hogares, afectando principalmente a los hogares de menores ingresos. El efecto final sobre nuestra economía dependerá, además de la duración y de la intensidad de la guerra, de la capacidad del gobierno para adecuar su modelo a las nuevas realidades e implementar políticas que respondan a las necesidades de los hogares y de las empresas. Todos sentimos que estamos ante un cambio de ciclo. El modelo económico que propaga el gobierno ya es del pasado, viene del tiempo de los altos ingresos y vemos con preocupación que se sigue gastando como si aún tuviésemos los ingresos del año 2014. Tenemos que dejar atrás las añoranzas del pasado ancladas en modelos económicos que no acompañan este nuevo ciclo. Lo que tenemos por delante requiere que cuestionemos y renovemos nuestros postulados. Un primer postulado es cómo entendemos la redistribución. Para nosotros, la verdadera redistribución es la que viene de la generación de empleo de mejor calidad y en mayor cantidad. Otro de los postulados es la responsabilidad que tiene el gobierno para garantizar el trato equitativo entre las familias empresarias y el Estado. Cada vez que un emprendimiento familiar deja de operar por multas desproporcionadas, fruto de fiscalizaciones abusivas, nos hace más pobres a todos. Y eso es responsabilidad del gobierno. Se debe medir con la misma vara a las empresas públicas y a las familias empresarias. Cada vez que un productor boliviano no puede llegar a los mercados, sean estos nacionales o internacionales, por restricciones que impone el mismo gobierno, se pierden oportunidades y así se daña nuestra economía. Ningún boliviano quiere que se pongan cupos de exportación a la urea o al gas. Entonces, ¿por qué el gobierno discrimina al sector privado imponiendo cupos de exportación a productos como la soya o la carne? Cada vez que un boliviano se queda sin trabajo por políticas rígidas que no facilitan la generación de nuevos empleos, es también responsabilidad del gobierno, porque las empresas venimos asumiendo incrementos salariales discrecionales y obligatorios, mientras muchas empresas públicas no tienen que hacerlo porque tienen sus propias normas. Las normas y las leyes tienen que ser iguales para todos. Seguir así nos va a llevar a la desigualdad, porque solo una pequeña élite de trabajadores son beneficiados, muchos de ellos solo por la cercanía al gobierno. Sin embargo, al frente hay una gran masa de emprendedores, familias empresarias y trabajadores cada vez más presionados.
El tercer postulado es la búsqueda de una nueva fórmula entre Estado y mercado. Es urgente implantar un modelo virtuoso donde el mercado y Estado no actúen como hermanas enemigas. Más bien, mercado y Estado deben complementarse y no pueden sustituirse mutuamente. Hasta el 2005, la participación del Estado en la economía boliviana era del 20% del total de la producción. Después de las nacionalizaciones en el año 2006, esta proporción aumentó al 40%, al constituirse el Estado como productor e inversor, pero usurpando espacios en los cuales el sector privado había mostrado ser más eficiente. Mirando nuestra historia, la relación de 20% Estado a 80% mercado generó insatisfacción por la falta de provisión de bienes y servicios públicos, especialmente infraestructura y redes de protección social. En su momento, esta fórmula dejó la sensación de que los recursos naturales no beneficiaban al país. Por otro lado, la fórmula actual de 40 estados y 60 mercados nos ha generado ineficiencias en muchos sectores que el Estado ha ido controlando. Hoy, como país, estamos con menores reservas de hidrocarburos y una menor producción de gas. Desde hace tiempo y desde hace más de una década, para ser específico, se está intentando articular el complejo de litio sin resultados de magnitud. Y existen proyectos públicos cuya rentabilidad es muy baja o negativa. Además, nos tenemos que preguntar cuál ha sido la mejora en salud y educación. Y para dar una evidencia de que es necesario cambiar esa fórmula actual, la de 40-60, es importante comparar la eficiencia de la inversión pública con la eficiencia de la inversión privada. Desde el año 2006, el sector público ha invertido 53.000 millones de dólares, pero solo ha producido 172.000 millones. Es decir, apenas logró una relación de 3-1. En el mismo periodo, el sector privado ha invertido 33.000 millones de dólares y ha producido 290.000 millones. Eso es una relación de 10-1. Como decía don Sixto, a veces el gobierno hace cosas que no llegamos a entender. Un ejemplo da la razón a la observación de don Sixto, es la creación del Servicio Plurinacional de Registro de Comercio para reemplazar a Fundempresa. Es realmente difícil entender por qué se llevan servicios que han sido prestados por el sector privado con tanta eficiencia y prolijidad. Todos los entrenadores y todos los entendidos de fútbol saben lo que dicen los entrenadores. Un equipo ganador no se cambia. Fundempresa, además de tener un buen equipo, es un equipo ganador. Los países prósperos aplican fórmulas virtuosas de combinación entre Estado y mercado. Aquellos gobiernos que se han ido a los extremos, ya sea porque apuestan excesivamente al Estado o dejan demasiada discrecionalidad al mercado, terminan con resultados deficientes. En la recuperación pospandemia se evidencia que los países que tienen una proporción más adecuada al mercado muestran mejores resultados. En cambio, aquellos que aplican fórmulas con una alta dependencia del Estado están todavía en una situación más complicada. Nuestro gobierno afirma que crecimos al 6.1% al 2021, pero no nos dicen que Perú, Chile, Argentina y Colombia han crecido a tasas por encima del 10%, dejando al país como el que menos se ha recuperado en Sudamérica, obviamente sin contar Venezuela.
Al constatar que las fórmulas 40-60 por un lado y la 20-80 por el otro lado no han mostrado buenos resultados, aquí, en este foro, queremos proponer una fórmula que se adecúe mejor a nuestro país. 70-30. 70% de mercado y 30% de Estado. En ese 70% de mercado, donde se ubican el agro, la industria, la agroindustria, los servicios, el comercio, en síntesis, miles y miles de familias empresarias, el Estado debe abstenerse de poner trabas, de competir con las empresas públicas, dejando a las privadas en desventaja, de interferir con cupos y regulaciones. Mientras un gobierno piensa solo en el corto plazo y en los votos que necesita para seguir en el poder, el Estado perdura en el tiempo y está mucho más allá de las coyunturas. Y el Estado es de todos. Por eso, no necesitamos un gobierno empresario. Lo que necesitamos es un Estado amigo de la libre iniciativa, amigo de los emprendimientos y de las empresas familiares, que aliente la generación de empleo, que facilite la creación de riqueza y de valor. Las inversiones públicas deben potenciar y complementar a la inversión privada y no suplantarla. Es importante que el gobierno construya infraestructuras de calidad como mejores sistemas de transporte de personas y de productos, puertos que tantos necesitamos para sacar nuestras exportaciones. La inversión pública de un Estado significa que también que los recursos públicos estén allá donde el ciudadano los necesita. Y los gobiernos que están más cerca de las necesidades de los ciudadanos son nuestros gobiernos departamentales y municipales. Por eso, desde el sector privado, alentamos a nuestro gobierno departamental y gobiernos municipales a pensar nuevamente en grande. Un factor importante del desarrollo de Santa Cruz fue su capacidad de concebir propósitos y proyectos de gran magnitud. Debemos retomar ese espíritu, honrando el legado de todos nuestros antecesores. Necesitamos que los gobiernos cruceños hagan gestión económica. Para seguir ampliando el potencial de nuestra región, necesitamos avanzar en una nueva cartera de grandes proyectos. Y como familias empresarias, priorizamos 3 proyectos de vital importancia. El primero es un sistema de transporte intermodal de clase mundial. En un mundo conectado, no podemos seguir tan desconectados. Necesitamos trasladar personas y mercaderías con más eficiencia y menos tiempo. Que el productor pueda llevar sus productos con mayor facilidad, con menores costos y en menor tiempo hasta y desde el puerto. La infraestructura caminera y ferroviaria deben interconectarse a nivel nacional para integrar las cadenas productivas y así generar sinergias entre las regiones del país. El segundo gran proyecto tiene que ver con uno de nuestros grandes anhelos, que es de convertir a nuestra ciudad en el centro de operaciones aéreas regional para pasajeros de carga y carga en Sudamérica. Tenemos las condiciones geográficas en términos de distancia a otras ciudades y altitud para la operación plena de las aeronaves, pero requerimos las condiciones habilitantes para el hub de Viru, como ser una infraestructura aeroportuaria, mejores condiciones para que las empresas aéreas puedan llegar al país y obviamente el fortalecimiento de las líneas aéreas nacionales. Mientras los visionarios emprenden porque ven oportunidades que otros mirando no las ven, nos preocupa que en el tema del hub ni las autoridades nacionales ni las departamentales parecen ver las oportunidades que nosotros vemos.
y nos preocupa que este proyecto no tenga la prioridad que se merece. Hay un tercer proyecto y es que tenemos que avanzar a un ritmo acelerado y diferente en la metropolización. Los mercados nos unen, pero las administraciones nos separan. Necesitamos recordar que lo que hizo grande a nuestra ciudad y al departamento es su base productiva. Sin la generación de los recursos que sustenten a la región metropolitana, el proyecto quedará exclusivamente en la esfera de la planificación urbana. Y es fundamental pensar en una infraestructura productiva que la respalde. Las familias empresarias pensamos siempre en la próxima generación, no en la próxima elección. Invitamos a los 3 niveles del Estado a compartir esta visión y a emprender junto con nosotros una ambiciosa cartera de proyectos ambiciosos. Para crear futuro tenemos que hacer valer lo que podemos observar a diario en nuestra región. Observamos que la familia empresaria es el núcleo de la sociedad y de la economía. Vamos a seguir defendiendo el principio de que el Estado en todos sus niveles debe estar al servicio de las familias y no las familias al servicio del Estado. Para hacer valer nuestros postulados, asumimos que no existe el empresario micro, pequeño o grande. La esencia del empresario es ver oportunidades, arriesgar su patrimonio y convertir esas oportunidades en realidad. Y por eso eso los hace grandes a todos y a todos ustedes. Hoy, cuando reconocimos a nuestros empresarios, esta noche, cuando entregábamos esos reconocimientos, lo pudimos constatar. Son grandes porque arriesgan sus ahorros, invierten en el país y en el futuro. Son grandes porque dan trabajo. Son grandes porque producen y agregan valor. Son grandes porque generan oportunidades. Son grandes porque con el trabajo duro buscan salir de momentos difíciles, convirtiendo la urgencia en oficio. Hemos demostrado una gran capacidad de sobreponernos a la adversidad en estos años. Pasamos por momentos muy duros, pero salimos adelante. No perdamos de vista que mientras intentamos darle la vuelta a la página de la pandemia, hay una nueva tormenta en el horizonte. Pero al sumar esfuerzos, con visión de futuro, con esperanza, vamos a superar las dificultades que nos esperan en el camino. Todos debemos manejar mirando al frente y no con el retrovisor. Tomemos aire para un nuevo impulso. Y como me dijo don Sixto cuando nos despedíamos, echémosle para adelante. Muchas gracias.